Según la Fiscalía, las agresiones y abusos sexuales entre menores se han triplicado en la última década. Triplicado. Sobre todo las grupales. Estamos viendo muchos casos de grupos que asaltan a una chavala, una chica joven, una niña, etc. La Fiscalía apunta a 3 factores: la pornografía, la sexualización de los menores y la banalización de las relaciones a esta edad, para explicar este incremento brutal. Estamos hablando de que se han triplicado en 10 años, que no es tanto tiempo. Algo está pasando. O sea, cada 2x3 tenemos casos similares a este que hemos escuchado, que toda la vida han habido, por supuesto. Evidentemente, toda la vida, por desgracia, han habido casos iguales. Pero ahora son muy comunes. Ya nos sorprende. Este caso ya no nos sorprende. Es como, hostia, uno más. Algo está pasando con los menores y los abusos. Yo sí creo que quizás una suma de los 3 elementos pueden realmente ser causantes. No la pornografía como tal, porque para mí la pornografía no es mala. Creo que incluso puede llegar a ser buena, porque como hay tanto tabú con el sexo, es muy difícil aún que unos padres vengan y le digan a un niño: oye, mira, pues esto es masturbarse y esto es correrse. Es muy complicado. En mi edad, desde luego, no pasaba. Yo lo experimenté todo por mi cuenta. Que no tendría que ser así, ojo. Eso es lo a mí no me gusta, ¿eh? Si yo un día tuviera, que no creo, hijos, un día me sentaría y vamos a hablar de estos temitas y sin dramatizar, porque al final todos lo hacemos. Pero sí que es verdad que hoy en día, como los niños, ¿con qué facilidad tienen acceso a la pornografía? Así, ya está, ya están ahí. Ya están ahí. O sea, es 2 clics, poner, incluso en Twitter, follar, y ya te sale de todo. Claro, eso es una imagen para un niño o niña pequeño muy complicadillo, ¿eh? Porque están viendo unas cosas, un tipo de sexo, en muchos casos muy irreal, muy bestia, que no es en muchos casos el habitual. Y que luego las relaciones sexuales son mucho más tranquilas y son mucho más estándar, ¿no? Esta es una. Yo sí creo que la pornografía sin supervisión a corta edad puede ser un problemón. Porque nosotros, que ya veíamos nuestras cosas, las veíamos muy de vez en cuando, y para nosotros pillar una revista con 4 fotos ya era la locura, y una revista. Cuando empezamos a ver ya algo más, no teníamos 10 años, ¿no? Esta es una. La interview era PortAventura, tío. O sea, madre mía. Quien pillara una interview, eso ya era como maravilloso. Dios mío. Sí. Y bueno, si pillabas ya una Penthouse o una Haslett, es el rey de la clase, tío. Directamente dabas volteretas en el recreo hasta que parecías Sonic. Menudo 3 meses me va a dar esto, 3 meses, ¿sabes? Ya, 3 meses. Que estaban las páginas ya que eso parecía superglue. Sí, la gente hasta se pegaba por las cartas del póker de la tienda de los 20 duros, ¿sabes? Cartas de póker, ¿sabes? Sí. Tiene un mazo de cartas. Mis primeras payaringas fueron con una especie de enciclopedia del sexo que daba el periódico, creo, de Cataluña, en fascículos, que era la cosa menos erótica del universo, pero bueno, se veía alguna teta y algunas posiciones. Ya estás. Y ya con eso digo, esto es una maravilla, esto es el santo grial. Lo acabo de encontrar. Lo acabo de encontrar. Voy al baño. Y las primeras payaringas duras, ¿eh? Digo, uy, ¿qué es esta sensación? Sensasao, pero es como un estornudo, pero mejor. ¡Qué joder! Con boca blanca. Es como un estornudo, pero mejor. O sea, es un estornudo, pero mucho mejor, ¿no? Bueno. El segundo punto. Bueno, vamos punto por punto y me comentáis. Sergio, ¿de acuerdo con el tema de la pornografía o crees que a cualquier edad es igual? Va bien. ¿O tienes una imagen muy negativa de ella y la prohibirías toda? O sea, primero quiero aclarar lo de se ha triplicado. Creo que esto es una afirmación engañosa. ¿Por qué? Ahora se denuncia más. No, porque estamos hablando de unas tasas de violación bajísimas, que nunca se habían visto en la historia. Es decir, cuando tú veías el interview, las violaciones eran mucho más comunes. Con lo cual, la correlación pornografía-violación ya no está tan clara. Segundo punto, cuando dices se ha triplicado una cosa que es muy baja, cuando hay una violación se triplica, hay 3 violaciones. Si hace 20 años había 50, no es un problema. Con lo cual, cuando hables de porcentajes, hay que saber exactamente lo que estamos mirando. Luego, hay que mirar todo a nivel más macro. Pero una cosa sí que es importante, que es que si habíamos conseguido rebajar, que vuelva a subir significa algo. No. ¿Por qué no? Cuando son cifras muy bajas, es una distorsión estadística, porque nunca puede ser igual todo. Entonces, hay pequeñas variaciones. Otra cosa sería que empezara a triplicarse sin parar, año tras año. Entonces, está pasando algo. Pero de momento ha habido un pico
como los homicidios, que hay picos, pero luego, si miras la perspectiva y miras los últimos 50 años, ¿cómo ha sido la cosa? Ha sido así. Bajada espectacular, pero en la bajada hay pequeños picos. Porque estadísticamente es así, porque la vida no es regulable perfectamente a nivel matemático. Hay épocas que por lo que sea pues pasan más cosas, pasan menos, pero en general pasan menos. Segundo punto, países como Japón, donde se consume ultraviolencia y ultrapornografía, desde que eres un niño, no hay violencia. No hay violaciones apenas en comparación con otros países, donde está mucho más regulado. Con esto quiero decir que puede ser que la pornografía tenga un efecto, pero demostrar ese efecto es muy complicado porque los datos... No hay violaciones en Japón, hay vagones solo para mujeres, ¿eh? Sí. Que es un fracaso como sociedad importante. Pero eso seguramente tiene un efecto... O sea, tiene que ver más con el tipo de cultura donde precisamente el hombre no se siente seguro de sí mismo, las mujeres le dan miedo y solo puede recrearse con ellas mediante toqueteos y cosas así. Y a su vez las mujeres no pueden denunciarlo porque les da vergüenza, con lo cual... han dicho, bueno, pues las apartamos. Porque si las mujeres dijeran, no me toques, no habría tocamientos. Pero como no se atreven, tienen que apartarlos. También es cierto que no tan solo hablamos de violaciones, sino también de abusos. Sí. Que son las... Que yo lo englobo todo, ¿eh? Ya entra pero yo lo englobo todo, ¿eh? Mucha más... Quiero decir que, en general, el daño que nos hacemos los unos a los otros, ahora mismo es único en la historia de la humanidad. Por bajo. Por bajo. Y estamos en el lugar más seguro del mundo. Que es Europa Occidental, y España en particular es un lugar particularmente seguro. Con lo cual yo no... No has sido por Barcelona últimamente, ¿no? Bueno. No has estado por las Ramblas, pero, ¿no? Mira, incluso Barcelona, que me parece que está en una situación preocupante o llamativa, creo que en términos generales la época del torete y el vaquilla era peor. En términos generales. Sí, el barrio chino y todo eso, pero también es verdad que estaba un poquito más en ciertos sitios, no tanto en el propio centro. Bueno, que el Raval estaba por ahí en las Ramblas. Yo vivía por las Ramblas los primeros 20 años de mi vida y he visto atrocidades. Y cada día arrastrando a gente, robándoles el bolso, guiris y demás. O sea, hay una sensación de inseguridad continua, de gente pinchándose, sobredosis, mierdas. Quiero decir, las cosas siempre van a estar ligeramente mal. Pero la utopía no existe. Creo que ahora mismo no nos podemos quejar en general, y que se haya triplicado una cosa que está de puta madre es, a nivel estadístico, vamos a controlarlo, pero no creo que sea nada para decir, bueno, ya está el fin del mundo, hay que prohibir la pornografía. Creo que eso es alarmar, y es un discurso un poco de viejo, ¿eh? O sea, ten cuidado con esto porque me estás lanzando el discurso que dicen siempre las personas mayores respecto a la generación anterior. Es, cuidado con esto, cuando los cuentos infantiles eran súper gores en el siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que... Y luego otro dato también a nivel científico, que es que hasta los niños pequeños, y aquí voy a darte aquí un poco la razón con el tema de la responsabilidad, los niños pequeños de más de 4 años, incluso de más de 3, saben diferenciar perfectamente realidad de ficción. De hecho, se activan partes del cerebro cuando lo consumen distintas, y lo identifican muy claramente, a no ser que haya una patología previa. En el sentido de niños que se tiran, me quiero Superman y me tiro. Exacto, que aquí estamos hablando ya de un niño con alguna patología mental. Exacto. Pero en general, tú sabes que lo que ves en una película no le debes hacer a un amigo ni a una persona que quieres. Esto en general es así. Ya te digo, hay casos particulares, hay variaciones estadísticas y demás. Pero creo que en general estamos ante una noticia simplemente asustaviejas. ¿Sí? ¿Quieres lo mismo en cuanto a la pornografía? Bueno, yo de los 3 temas que ibas a tocar, sí, el de la pornografía es el que menos relación le veo, pese a que sí que es cierto que antes decías tú lo de el tipo de pornografía al que teníamos acceso nosotros. Hostia, quizá al ser tan joven no tenía... Bueno, desde luego no tenía la facilidad que hay hoy en día para encontrarla. Y cuando tú decías la pornografía, me parece que era un tipo de pornografía muy cortada toda, o la mayoría de ella, por el mismo patrón, muy estándar, ¿no? O sea, tú tenías acceso pues a las revistas de turno y a Private y a las películas que te pusiera Canal Plus el viernes por la noche y se ha acabado. Codificadas. Pienso que hoy en día sí que es verdad que el tipo de pornografía, nosotros porque somos adultos y eres capaz de, entiendo, la gente adulta, la mayoría de ella, es capaz de entender que es ficción y que esto es un juego de roles y que aquí se está simulando qué y que aquí se hace se intenta hacer parecer que no sé qué, pero hostia... Yo de vez en cuando veo algún que otro concepto que pienso, hostia, un niño pequeño viendo según qué tipo de pornografía, o un niño pequeño, digo un joven, ¿no? De la edad que yo tenía cuando la empezaba a consumir, puede ser problemático.
ver según qué cosa, según qué tipo de pornografía. Pero a mí yo pienso que la cosa va más un poco por los otros dos temas que decías tú, sobre todo el tercero, el de la banalización del sexo, creo que era, ¿no? Que había tres razones que... Sexualización de los menores, que hoy en día ves pues, a chavales y chavalas con 13 años y bailando la nueva canción sexy de reggaetón en TikTok. Y que eso en nuestra época no lo veíamos. Sí. Yo me acuerdo cómo éramos con 13 y parecíamos de verdad legos. Sí, tampoco debe ayudar mucho, y creo que ahí le has dado el clavo, tampoco debe ayudar mucho que se fomente la mierda de música que se trae aquí, que se pone en las cadenas de música por la tarde o en cualquier tienda de barrio. O sea, no creo que ayude la hipersexualización y el tipo de mensaje hipersexualizado que se lanza, por ejemplo, en la música a través del reggaetón. Pero eso no creo que ayude. Pero eso ha pasado toda la época, tío. En nuestra época, grupos como Motley Crue hacían canciones de follarse a groupies y tal, y lo escuchamos. Bueno, y lo escuchaban en Estados Unidos cuando tenían 15 años. Y... Estaba en inglés y aquí no te enterabas de nada. Pero ahí sí. Ahí sí. Yo creo que la música no tiene tanto que ver. Sí que es cierto que las redes han provocado un culto al cuerpo y a la belleza que cada vez va tirando más para atrás. Antes parecía extraño que una persona de menos de 16 años se maquillara. Sí. Hoy en día ves a niñas de 13 maquilladas y que se ponen con filtros y se ponen con el conjuntito, y es raro. Es raro. Eso no se veía hace 10 años o hace 15. No. Porque no había ese culto al cuerpo cada vez más para atrás, que no sé dónde parará, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí que hay un elemento que puede distorsionar un poco ciertas cosas para cierto tipo de persona. Sí. Por supuesto, un buen chaval o chavala no va a hacer esta barbaridad. O sea, esto lo hacen... Esto es una minoría, muy minoría, pero sigue siendo importante cada vez que sale algo así, que es muy a menudo, pues hablarlo e intentar ver qué está pasando aquí, ¿no? Claro. ¿Por qué está pasando esto? La última, la banalización de las relaciones. Yo hasta aquí, ese quizás es el que para mí es más debatible, porque banalizar el sexo. Es que creo que le damos demasiada importancia. Yo soy al contrario. Creo que sería bueno banalizarlo un poquito, quitarle dramatismo, seriedad, pero por supuesto con responsabilidad. Claro. Hombre, o sea, ¿sabes qué? El problema es que nos tenían que educar sexualmente desde pequeños. Pero el sexo no es ningún drama. No. El sexo es la cosa más simple, instintiva casi que tenemos, como respirar, comer y dormir. No tiene más misterio. El problema es que creo que se le ha dado, seguramente por un tema cultural y religioso, una connotación muy negativa al sexo que provoca que nos dé vergüenza, que provoca que nos dé miedo, que provoca que tenga tanto aura de algo grave, íntimo y serio, que creamos un monstruo que no existía. Y eso no significa ir follando con el primer ser que te encuentras por la calle. El tema es que en el sexo, en este caso, sí que es verdad que o sea, no tiene la importancia que se le ha dado históricamente ni la relevancia, pero sí que es cierto que a través del sexo pueden llegar a pasar cosas negativas que son capitalmente importantes. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con el decir, oye, relaja, ¿no? O sea, se puede hablar de sexo, que no pasa nada, que no es un tema tabú, pero que sepas que a través de ese mismo sexo se pueden producir situaciones que para una persona sí que son letales, como por ejemplo una violación. Con lo cual, yo no lo banalizaría tanto de en plan, el sexo no importa, porque si tú mandas el mensaje únicamente sin educación, que al final es la clave, o sea, todo es a través de la educación, pero si tú mandas el mensaje únicamente de, oye, que el sexo es como quien se come un bollicao, o sea, que no pasa nada, el sexo es una cosa más, pues alguien puede decirte, pues si no es importante, pues coño, voy a follarte, porque, joder, si no es importante, es como si follar y reír es lo mismo, pues yo puedo pasarme bien contigo, o puedo cogerte y te puedo follar. Pero hay una cosa aparte del sexo, que respetar al otro. Eso no tiene que ver con el sexo. Igual que yo no puedo ir a una persona, pegarle un bofetón, a no ser que sea Will Smith. Claro, de la misma forma. Una persona no puede ir a otra y tocarle el culo, las tetas o intentar follársela si no hay algo mutuo, ¿no? Que sea recíproco. Pero eso ya no es solo en el sexo. Es que eso es en todo. Es el respeto, es la clave esa, porque si no también se puede decir, oye, yo veo en la tele cómo hacen humor de gente, pues yo también voy a hacer humor de esa persona que me he encontrado, o de ese chaval que me he encontrado. Coño, pero a él le está sentando mal. Bueno, pero yo veo en la tele que hacen humor y puedo hacerle bromas, puedo reírme, y o sea, al final es un tema de educación de que tienes que respetar en este caso hablando de niños, pues a compañeros, amigos, chicas, chicos,
Pero desde luego, todo nace de ahí. Pero tú estarías, por ejemplo, de acuerdo con regular el consumo de videojuegos violentos para niños. No. Yo vengo toda la vida del mundo de los videojuegos y ese es un tema que no lo... ¿Y ves diferentes entonces el sexo de la violencia? ¿Consumo de violencia no? No. Por ejemplo, a mí me parece un disparate y yo... es un tema que había tocado. Yo había trabajado en una tienda de videojuegos de muy jovencelo. A mí sí me parece un disparate que a un niño, y no te hablo de menor de edad de 16, 17, ahí ya no me meto, pero que le compres a un niño de 10 años es un GTA. A mí me parece un disparate absoluto. Yo lo había visto. En la tienda venía un niño con el un padre con el niño, y el GTA, y un padre comprándole a un hijo, pues eso, de 11, 12 años, un GTA. A mí eso me parece un disparate. Yo soy más de la cuerda de, por ejemplo, estadounidense, de que si yo como país considero que el contenido que estoy distribuyendo, ya sea una película o un videojuego, es para mayores de 18, ni Dios que no sea mayor de 18 años tendrá acceso a eso. Aunque a eso acaba repercutiendo en temas de taquilla o de ventas, tal, pero que sean restrictivos, que no sean recomendaciones, que sean una restricción. Si yo esta película considero que los temas que toca, cómo los toca y lo que va a transmitir es únicamente para gente mayor de edad, ni Dios entra en esta sala a ver una película si no tiene esta edad. Vamos con las 3 últimas, muy rápido. Ojo, ¿eh? La vas a tocar rápido, ¿eh? ¿O ni lo vas a tocar? ¿El qué? Ah, no, lo siento. No nos queda tiempo para Negreira. No, coño, yo quería hablar del tema. Ya, que más. Yo quería hablar del tema. Bueno, hablamos la semana que viene de los 12. Hostia, es que a ver qué pasa, tengo miedo, ¿eh?